¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los problemas clásicos de la ingeniería hidráulica. ¿Cómo se calcula, de forma precisa, el flujo de un líquido a través de una abertura? Es un viaje que nos va a llevar desde la teoría más pura hasta la aplicación más práctica en el campo. A ver, ya sea que estén diseñando una presa, calculando un tanque o un simple canal, entender el flujo en orificios es, de verdad, fundamental. Este concepto es la base para poder controlar y medir cómo se mueve el agua en un montón de escenarios del mundo real. Entonces, la gran pregunta es esta. ¿Cómo pasamos de simplemente ver el agua salir a tener un cálculo que sea confiable, que funcione en la práctica? Acompáñame en este recorrido donde vamos a ir desde una fórmula ideal, de libro de texto, a una solución que todo profesional puede y debe usar. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con lo más básico. Después exploramos la teoría ideal con Torricelli. Luego la ajustamos para el mundo real, que es más complicado. Entenderemos el papel de un número clave, el número de Reynolds. Y finalmente, llevaremos todo esto a escenarios prácticos. ¡Vamos a darle! Bueno, empecemos por el principio, definiendo de qué hablamos. En hidráulica, cuando decimos orificio, nos referimos a una abertura en la pared de un tanque o un recipiente. Y aquí la clave es que sus dimensiones tienen que ser pequeñas si las comparamos con la altura del fluido que tiene por encima, a la que llamamos H o carga hidráulica. Para nuestro análisis, vamos a asumir un par de condiciones de laboratorio, ¿ok? Primero, que el nivel del agua en el tanque se mantiene constante, no baja. Y segundo, que el orificio es de arista afilada. Esto significa que el agua solo toca el borde interior. ¿Por qué hacemos esto? Porque estandariza el problema y nos permite tener resultados que se puedan comparar. Ahora sí, vámonos al corazón teórico de este asunto. Para entender a qué velocidad sale el fluido, tenemos que partir de un modelo ideal, una simplificación del mundo real que se basa en uno de los principios más elegantes de toda la física, la ecuación de Bernoulli. Si aplicamos este principio de conservación de la energía entre la superficie del agua y el centro del orificio y asumimos que la velocidad arriba en la superficie es prácticamente cero, la ecuación se simplifica de una manera increíble. Y esto nos lleva directamente a la famosa ecuación de Torricelli. Mírela, es súper simple y poderosa. La velocidad de salida, en teoría, es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura del fluido. Es la respuesta perfecta. Claro, en un mundo perfecto sin fricción. Pero, como ya se imaginarán, el mundo real es un poquito más desordenado. Esa belleza de la simplicidad de Torricelli no nos cuenta toda la historia. Ahora vamos a ver qué pasa de verdad cuando el agua atraviesa ese orificio. Fíjense en este fenómeno. Las partículas de agua no viajan en líneas rectas perfectas hacia el orificio, sino que convergen. Por su propia inercia no pueden dar un giro de 90 grados de golpe. ¿Y qué pasa? El chorro se aprieta, se contrae justo después de salir. A esa sección más pequeña le llamamos la vena contracta. Así que aquí tenemos a los culpables que nos alejan de la teoría. Por un lado, hay pérdidas de energía por la fricción del fluido. Por otro lado, el área por donde pasa el agua es más pequeña de lo que pensábamos. Ambos factores hacen que el caudal real sea menor, así que necesitamos corregir nuestra ecuación. La primera corrección que vamos a aplicar es el coeficiente de velocidad, o CV. Este es un numerito, casi siempre muy cercano a 1, que básicamente nos dice, ok, de la velocidad teórica ideal, en realidad solo alcanzaste este porcentaje por culpa de la fricción. La segunda corrección es el coeficiente de contracción, o CC. Este factor es pura geometría. Nos dice qué tan pequeño se hizo el chorro en la vena contracta en comparación con el tamaño del agujero. Ahora, para que la vida sea más fácil, los ingenieros multiplicamos estos dos coeficientes, y el resultado, el producto de CV y CC, nos da el coeficiente de descarga, el famoso CD. Este es el número mágico que mete todas las imperfecciones del mundo real en un solo factor. Y así, por fin, llegamos a la ecuación que se usa todos los días en el campo. El caudal real, Q, es igual a este coeficiente de descarga, CD, por el área del orificio A, por la velocidad teórica que nos dio Torricelli. Esta fórmula es el puente perfecto entre la física ideal y la ingeniería práctica. Muy bien, pero ¿de dónde sacamos el valor de ese CD? ¿Es siempre el mismo? Pues no. No es una constante universal. Su valor depende de cómo se esté comportando el flujo. Y esa dinámica la gobierna un famoso número adimensional, el número de Reynolds. Esta gráfica que ven aquí es oro puro.
Es el resultado de miles de experimentos y nos muestra exactamente cómo cambian los coeficientes CB, CC y CD dependiendo del número de Reynolds. Es literalmente nuestro mapa para encontrar el coeficiente correcto para nuestro problema. A ver, para que se entienda fácil, el número de Reynolds es como una batalla dentro del fluido. Por un lado, las fuerzas de inercia, que quieren que el fluido siga moviéndose. Por otro, las fuerzas viscosas, que son como un freno interno. Quien gana esa batalla define todo el comportamiento del flujo. Y aquí viene lo interesante para nosotros. Para la mayoría de las aplicaciones de ingeniería con agua, piensen en tuberías grandes, presas, canales, el flujo es súper turbulento. Esto significa que el número de Reynolds es altísimo, típicamente mayor a 100.000. Y esta es la gran noticia para los ingenieros. Cuando el número de Reynolds es tan alto, las fuerzas de inercia ganan por goleada. Y si volvemos a ver la gráfica, los coeficientes se estabilizan, se vuelven prácticamente constantes. Para un orificio circular de arista afilada, el CD se clava en un valor de alrededor de 0.60. Ese es el número que hay que recordar. Muy bien. Ya que dominamos la teoría, vamos a ver cómo se aplica y se adapta a esto. Porque no todos los orificios descargan al aire libre. A veces, descargan debajo de otro nivel de agua. A la izquierda tenemos la descarga libre, la que ya analizamos. Y a la derecha, un orificio sumergido, que también se le llama ahogado. El principio físico es el mismo, pero lo que empuja el flujo ha cambiado un poquito. La clave aquí es súper sencilla. Para un orificio sumergido, la carga que impulsa el flujo ya no es la altura total h. Ahora es la diferencia de altura, el delta h, entre el nivel del agua de entrada y el de salida. Y lo mejor de todo es que podemos seguir usando el mismo coeficiente de descarga, ese 0.60. Y para darles un poco más de contexto, es muy útil comparar esto con los vertederos. Ojo, no son lo mismo. En un orificio, el flujo lo empuja la presión que hay a cierta profundidad. En un vertedero, el agua simplemente cae por gravedad sobre una cresta. Esto hace que las ecuaciones de caudal sean totalmente distintas. Bueno, ya cubrimos la teoría, las correcciones y las variaciones. Ahora vamos a juntar todo en un procedimiento práctico, un paso a paso que se pueden llevar directamente al trabajo de campo. El proceso es súper metódico. Primero, medir la altura del agua y el área del agujero. Segundo, confirmar que estamos en un régimen de Reynolds alto, que es lo más común. Tercero, seleccionar el CD correcto, que ya vimos que para casos estándar es 0.60. Y cuarto, meter todo a la fórmula y calcular. ¡Listo! Entonces, para que se queden con lo más importante, Torricelli nos da el punto de partida ideal, el coeficiente CD nos baja a la tierra, la realidad, el número de Reynolds nos dice qué valor de CD usar, y finalmente, siempre hay que estar muy seguros de las condiciones específicas del problema. Y con eso terminamos. La próxima vez que se enfrenten al diseño de una estructura hidráulica, por simple que parezca, piensen en esto. ¿Qué elementos de los que vimos hoy, desde la vena contracta hasta el número de Reynolds, van a tener en cuenta para que su cálculo no solo sea funcional, sino preciso y seguro? Nos vemos en la próxima.